Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Dónde encontramos el evangelio eterno? En el santuario celestial. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mensaje mundial que se va a dar al final, antes de la segunda venida del Señor. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien, este es el último mensaje de Dios a la tierra, el mensaje más aterrador, el más destructivo. La ira de Dios va a ser derramada sobre esta tierra sin misericordia con las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16. Pero antes de que suceda eso, este mensaje tiene que salir para que ¿qué? Para que no les caigan las plagas a las personas. Dios está llamando a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios está llamando a la gente. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. Amén. Pero no puede obligar a la gente a la salvación. Entonces, ya nosotros vimos quién, hablando del tercer ángel, el primer ángel ya lo desglosamos. Ayer casi terminamos con el tercer ángel, que dice: si alguno adora a la bestia, ¿verdad? Y vimos, según las profecías bíblicas, que la bestia o el anticristo, el cuerno pequeño, tiene más de casi 70 características. Y todas las características señalan a solamente un poder en este mundo, que cae bajo todas esas características, que reinó durante 1260 años, que es el Estado con la iglesia, que está en Europa, que está específicamente en Roma, y vimos que es ¿quién? El papado, ¿verdad? Acuérdense que no estamos hablando de los católicos, de los miembros de la iglesia, estamos hablando del sistema papal, del Vaticano. Todas las características señalan, lamentablemente, a que el papado, no Francisco, específicamente el papado, es el que ¿qué? El que se hace pasar por Dios y se sienta en el trono de Dios, ¿verdad? Francisco se muere y viene otro detrás, no es la diferencia, es el sistema papal. Es el problema, porque no enseña la Biblia, enseña tradición humana por encima de las enseñanzas bíblicas. Entonces, vimos ayer que la segunda bestia, o la imagen, fue levantada también, y vimos que ayer la profecía señala que la segunda bestia iba a levantarle la imagen a la primera bestia, que es el papado, o sea que le va a devolver el poder civil que tenía durante los 1260 años, y vimos que es ¿quién? Los Estados Unidos, ¿verdad? Nuevamente, todas las características solamente pueden señalar a un solo país. Los Estados Unidos, entonces, le va a devolver el poder civil al papado que tenía durante los 1260 años. Y cuando el Estado y la Iglesia se unen, ¿cuáles son las consecuencias? Persecución, persecución. Y cuando empezamos a ver cómo empezó esa unión. Empezó con el presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II. ¿Con qué intereses? Intereses religiosos, intereses políticos. Claramente y definidamente la Biblia dice: no me unas la iglesia al Estado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque si no, el Estado le va a decir a la iglesia qué hacer, o la iglesia le va a decir al Estado qué hacer. En ambos casos está en contra de la palabra de Dios, y estos son con fines económicos. Vimos también que en el funeral de Juan Papa II, ahí vemos 3 de los últimos presidentes como postrados ante un cadáver, ¿verdad? Y no solamente ellos, estaban ahí todos los líderes mundiales, fueron ahí. Más líderes mundiales fueron ahí que a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero lamentablemente así. Vemos también, aquí está Obama con Francisco. ¿Y quién es ese que aparece al lado de Obama? ¿Saben quién es ese? John Kerry. Y él es el secretario de Estado. Secretario de Estado es ¿qué? Política. Política. Vimos que el Papa se reunió durante ese tiempo, que también, no, pero los anteriores se reunió con él, con el director de la CIA. ¿Qué está haciendo el líder de una iglesia que se supone que esté predicando el evangelio envuelto en asuntos políticos clandestinos, de operaciones
como con la CIA. Eso lo vimos categóricamente, que la Biblia está así. Y vimos que al final estos dos poderes ya están juntos, pero se van a levantar para establecer este sistema que conocemos como Babilonia. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que Estados Unidos vaya a irse en contra de su propia constitución? Desde septiembre 11, eso lo parece que es lo único que han hecho. Porque han agarrado la constitución americana y ¿qué le han hecho? Lo metieron en una gaveta desde septiembre 11. Y ya todas las reglas se salieron del piso. Todo es con el fin de ¿qué? La seguridad nacional, el terrorismo, habeas corpus, todos los derechos tirados por el piso. Ya ellos hacen lo que les da la gana. Siempre lo han hecho, pero ahora lo hacen con más gusto. Así que no se crea que porque la Constitución está ahí, no. Vimos que en la Corte Suprema ya de los 9 jueces, 6 son católicos. La mayoría de los líderes en el Congreso de Estados Unidos son católicos. Si por ahí pasan una ley que va en contra de la palabra de Dios, por ahí va a pasar tranquilito. Tranquilito, y más en tiempos de crisis. Porque entonces sí que ponen la seguridad por encima de los derechos civiles. ¿Están conmigo? Entonces, eso cambió todo el septiembre 11. En Apocalipsis 12 también vimos que hay una ¿qué? Una mujer vestida de sol, ¿verdad? Con una corona de 2 estrellas. Y vimos que esa mujer fue atacada por el dragón. El dragón atacó a la mujer que fue a dar a luz al Mesías, al simiente de Génesis 3:15, que era Jesucristo. Pero no pudo matarlo, no pudo devorarlo. Y salió Jesucristo victorioso y ascendió al cielo. Y cuando el dragón se dio cuenta que ya no pudo, que el Mesías ya nació, que ya su muerte estaba asegurada, su destino estaba asegurada, se fue detrás de ¿quién? De la simiente, que es ¿quién? La iglesia, la mujer, ¿verdad? Y vimos que Apocalipsis 13 nos explica cómo el dragón le hace guerra a la iglesia, porque como ya no puede con Jesucristo, ahora trata de ¿qué? Por todos los medios posibles, tratar de llevarse a toda la gente enredada para que no se salven. Por eso es que el diablo no quería que ustedes no supieran nada de esto. Por eso el diablo no quería que ustedes supieran el plan de salvación en el santuario. Nada de eso. Entonces tenemos esta mujer en Apocalipsis capítulo 17 que también la vimos. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Una mujer, una ramera, quiere decir una iglesia que está adulterando con su marido. ¿Y quién era el marido de la iglesia? Dios, ¿verdad? Jesucristo era el marido de la iglesia. Pero esta mujer es adúltera porque le pega cuernos, como nosotros decimos. Está cometiendo adulterio espiritual con su marido, que es Dios. ¿Con quién está? Con los reyes de la tierra, uniendo el Estado y la iglesia. Y vimos que esa bestia de 7 cabezas con 10 cuernos representa ¿quién representa a la bestia? Roma. Y una mujer que representa una iglesia que está sobre Roma. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Por poco digo el otro. ¿Ven? Y esa mujer, los colores, las prendas, todo. Hoy vamos a hablar de esta mujer que sabemos, pero a esta mujer se le identifica como Babilonia. Porque Babilonia es la cabeza de este sistema mundial que vamos a ver. Empezamos hace una noche a desglosar, pero ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar y cómo estos asuntos se van a seguir moviendo. Apocalipsis enseña que estas dos mujeres van a chocar. Ya empezaron unos roces, pero no han chocado todavía. Y dice Apocalipsis capítulo 12 que la bestia o el dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿qué hizo? Se le fue detrás de la mujer. Y en Apocalipsis 12:17 dice que el dragón le hace guerra a la mujer, a la que ¿qué? A la que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esa misma bestia es sobre la cual esa mujer está sentada, la adúltera. Esta es la guerra de Almagedón. La guerra de Almagedón, en donde esto va a chocar y esta mujer va a ser atacada por esa bestia. ¿Están conmigo? O sea, la iglesia del fin. El tema del viernes, la esposa del Cordero de Apocalipsis. El tema más sabroso que hay. Profecía pura lo que vamos a mirar con esa. ¿Amén? Entonces, seguimos identificando. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 17. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 17. Vamos a mirar esta mujer, esta ramera, esta adúltera, un poco más profundo, ¿verdad? La Biblia usa palabras fuertes, pero ya nosotros habíamos visto anteriormente que el adulterio no estamos hablando literalmente, sino estamos hablando espiritualmente, que le pega cuernos a Dios, que no le es fiel a Dios. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver hoy. Apocalipsis capítulo 17, vayan conmigo, por favor. Amén. Y dice ahí, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas que habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas que representan en la profecía, pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas. Vimos que se levanta en donde hay pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, que se levanta en Europa. Dice,
Ahora vamos a ver qué está haciendo esta mujer. Esta ramera hace qué? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo que quiere decir es que esta ramera, esta iglesia, está teniendo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Y esas relaciones ilícitas que está teniendo con los reyes de la tierra está produciendo un vino. Y esta mujer está dándole ese vino, producto de esas relaciones ilícitas, al mundo, y el mundo está borracho. ¿Qué le ha tratado de dar un estudio bíblico a un borracho? Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Cuando está borracho, ¿se tiene la cabeza, está la mente cuerda? No, ¿verdad? Entonces, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una iglesia sentada sobre Roma, escarlata llena de nombres de blasfemia. Vimos que es una blasfemia, ¿verdad? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas los 7 montes, 10 cuernos, las 10 naciones cuando Roma se dividió en 10. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, los colores oficiales del papado, de los obispos y de los cardenales, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Quiere decir que esta mujer, esta iglesia, está teniendo relaciones ilícitas, alianzas ilícitas con los reyes de la tierra, o sea, nuevamente el Estado de la iglesia uniéndose, y esas alianzas están creando un vino. Y ese vino está ¿dónde? En esa copa, y con esa copa ella le está dando al mundo de beber, y el mundo está borracho, el vino que está dando, ¿verdad? Vino fermentado, hagamos la aclaración. Babilonia. Y no terminamos, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, ¿la qué? La madre de las rameras. Lo que quiere decir es que esta iglesia tiene ¿qué? Hijas. Y las hijas también son rameras. Quiere decir que de esta iglesia salieron iglesias que también están fornicando. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran manera, ¿verdad? ¿Cuándo fue que tenía la sangre? ¿Cuándo tuvo autoridad? Durante los 1260 años, durante la Inquisición específicamente. Terrible lo que estamos viendo aquí. Entonces, la palabra Babilonia, como habíamos hablado, pero vamos a mirarlo aquí, significa confusión. Por eso fue llamado Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Si hubiéramos tenido ayer, cuando habla en Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que envió fuego del cielo, ¿verdad? Y los engaños, hay un problema con Babel, en que hay confusión ¿con qué? Con lenguas, confusión. Y habla del derramamiento del Espíritu Santo, quizás un falso reavivamiento del Espíritu Santo en los tiempos del fin, que tenga que ver con el asunto de las lenguas. La lengua es un lenguaje. No vamos a entrar en ese tema, pero ¿hay problemas con eso? Sí. Babel significa confusión. Dice la palabra abominación, porque eso es lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Vamos a ver solamente 3 abominaciones. En el seminario regular de un mes, yo tocaba por lo menos 5 o 6. Solamente vamos a ver 3. Esta noche una, mañana en la noche una, y la marca de la bestia es la tercera y es la peor de todas las abominaciones. ¿Están conmigo? Entonces, dice, ¿qué es una abominación? En hebreo, la palabra shakatz es algo asqueroso, sucio, contaminado, que se detesta. En griego es la palabra muy difícil de pronunciar, bedlesu, que significa que apesta, disgusta, detestar. Quiere decir que esta mujer, esta iglesia que está teniendo alianzas ilícitas con los reyes de la tierra, está produciendo un vino o unas abominaciones que Dios ¿qué? Detesta. Son asquerosas para Dios. Importante entender cuáles son esas enseñanzas. Muy importante. Ahora, cuando entremos ahora en Babilonia, lo que vamos a ver es que la cabeza de Babilonia, del sistema babilónico, es el Vaticano, el papado. Y va a usar el Estados Unidos, las 2 bestias juntas en Apocalipsis capítulo 13, para crear este sistema de falsa adoración en el mundo. Lo que se conoce, la teoría no me gusta usarla, pero el nuevo orden mundial. Pero no solamente son ellos 2 los únicos componentes del nuevo orden mundial. Porque nos habló de las hijas de la madre y de los reyes de la tierra.
Miren aquí el decreto, se llama Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, ¿según quién? El Concilio Vaticano II en el 1964. ¿Cuál es el plan del Vaticano? Es unir a todas las iglesias que se habían salido a que vuelvan para atrás. Ese es el movimiento ecuménico, empezó en el 1960 en el Segundo Concilio Vaticano. Miren lo que dice aquí, esto está abiertamente libre en el internet. Dice, promover la restauración de la unidad entre, ¿cuántos cristianos? Todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Cristo. ¿Qué es lo que quieren unir? La restauración de ¿qué? Todas las iglesias protestantes salieron de la iglesia católica. La iglesia católica del Vaticano, ¿qué quiere hacer ahora? Reunirse y crear ¿qué? Una sola iglesia. ¿Está mal la unidad cristiana? No está mal para nada. Pero si no está fundada sobre la palabra de Dios, hay un problema. Ahí viene el problema. Para nada es mal unirse, pero si se va a seguir la palabra de Dios o seguir la tradición. Sigue diciendo el mismo documento. Casi todos, sin embargo, aunque hablando de las otras iglesias, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal. ¿Qué significa la palabra católico? Universal. Y enviada a todo el mundo. Además se declara conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo. ¿Y ustedes creen que ellos están diciendo que se van a unir ellos a las demás iglesias? Las iglesias se van a unir a ellos. O sea, vuelvan hijos a casa. Vimos ayer. Este es el Benedicto que habló el 31 de octubre. Perdón, ese documento lo tienen ahí, tengo la cita cuando le envíe las notas. Si usted quiere mis notas, como le había dicho, deme su correo electrónico. Hay correo electrónico que todavía no los está rechazando por algún asunto de letra o número. Por favor, démelo otra vez en letra de molde y yo le envío todos estos apuntes. Ahí está la cita, lo van a tener y lo pueden ver. Aquí está, a ver, ¿quién es la madre según Apocalipsis capítulo 17? El catecismo de la Iglesia Católica lo resume claramente así. Este es Benedicto. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. ¿Quién es la madre? Ellos claramente lo dicen. Inclusive Benedicto dijo muy claramente, nosotros no somos hermanos. Le dice a las iglesias protestantes, ustedes son nuestros hijos. Y vimos una cita muy interesante que lo vamos a ver después nuevamente, cuando dice, ustedes muestran que somos su autoridad cuando nos obedecen a nosotros. Vimos ayer el libro, The Keys of This Blood, las llaves de esta sangre, que dice, el Papa Juan Pablo II contra Rusia y el oeste por el control del nuevo orden mundial, escrito por un jesuita. Un sacerdote erudito, profesor universitario jesuita. Jesuitas son increíblemente peligrosos. Usted lo ve, son muy, despojan de las cosas del mundo, ¿verdad? Algo muy bonito que llama la atención, la humildad con la que viven. Pero detrás de eso, te cortan la cabeza si te tienen que hacerlo. Y eso es históricamente comprobado. Dice aquí, ¿qué dice Malachi Martin, el sacerdote jesuita? La competencia de 3 vías para establecer el primer gobierno mundial en la historia de la humanidad. En ese momento estaban ¿quién? Estados Unidos, el papado y la Unión Soviética. ¿Quién desapareció? La Unión Soviética. ¿Quién los desapareció? Los primeros 2 se unieron. El Estado de la Iglesia, ¿para qué? Para unir al tercero. ¿Y qué dijeron? Este equipito está bueno. Este equipo está bueno porque tumbamos el comunismo, tumbamos a la Unión Soviética, que en ese momento era el único otro superpoder. Y ahora están unidos otra vez contra el terrorismo. Y va a seguir porque hay demasiado poder entre estos dos unidos. ¿Qué dice la meta de Juan Pablo II en aquel tiempo? Que podemos decir que es la meta del papado, porque Juan Pablo murió, pero la meta sigue porque se estableció en el Segundo Concilio Vaticano. La meta de Juan Pablo II es una estructura geopolítica para la sociedad de naciones, diseñado y mantenido de acuerdo a los planes éticos y doctrinales del cristianismo, como es enseñado y propagado por el pontífice romano como el vicario de Cristo en la tierra. ¿Cómo es quién? ¿Enseñado por quién?
Eso es lo que viene por ahí, familia. Ahora, vamos nosotros a empezar a entrar en cuáles son ese vino, esas enseñanzas. Vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Disculpen, antes de ir ahí, vamos a Éxodo 34. Se me olvidó leer este versículo sabroso. Versículo sabroso que quería compartir con ustedes antes de entrar en la primera abominación. Éxodo 34 nos explica y nos enseña nuevamente el principio de no unir el Estado con la iglesia, de no unir la iglesia con las cosas del mundo. Éxodo capítulo 34 y vamos a leer el versículo 11. ¿Están conmigo? Dice aquí, Dios le está hablando al pueblo antes de entrar, cuando entran a Canaán. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas, ¿con quién? Con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Los judíos tomaron esto, los israelitas tomaron esto tan y tan literal que consideraron a aquel que no fuera parte del pueblo como, ¿qué? Inmundo. Pero Jesucristo nos enseña claramente que no. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Jesucristo iba a los lugares donde estaban los pecadores, iba a los prostíbulos, iba a las barras, pero Él no iba a esos lugares a participar de lo que estaban haciendo, sino a hacer la diferencia. Amén. A llevar el evangelio a donde ellos. No es a participar, sino es hacer la diferencia. ¿Eres tú la diferencia donde tú vas? ¿En tu trabajo eres la diferencia? ¿En tu escuela? ¿Con tus vecinos? ¿Con tu familia? ¿Eres la diferencia? ¿O cuando tú llegas las conversaciones siguen igual o peor? Porque cuando tú llegas se supone que las conversaciones cambien. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. ¿Quién iba a hacer tropezar a quién? Los otros iban a hacerla. A veces pensamos, yo llego ahí, todo está cuadrado. Aquí dicen, no te metas ahí porque te van a hacer tropezar a ti. Derribaráis sus altares y quebrantaráis sus estatuas y cortaráis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás, aquí está, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando tus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. La advertencia de Dios es clara, no te metas con ellos. Aquí es literalmente la fornicación, pero hablando espiritualmente, no te metas con ellos porque ¿qué van a hacer? Se van a poner a hacer cosas y te van a invitar y vas a participar de ello, te vas a entremezclar y se va a dañar. Ahora, cuando miramos Apocalipsis 17 nuevamente, dice que, vamos a mirar el lado izquierdo, Babilonia la ramera fornica con los reyes de la tierra y de esa fornicación con los reyes de la tierra se produce un vino o unas abominaciones que hacen ¿qué? Que embriagan al mundo. Si lo fuéramos a aplicar ahora en el contexto literal, ¿cómo es que representa? Que el Vaticano, que Babilonia la ramera y sus hijas iglesias, ¿qué se unen? Fornica en pactos o alianzas ¿con quién? Con las naciones o los gobiernos, el Estado y la iglesia se unen. ¿Y qué produce eso? Unas doctrinas o unas enseñanzas que hacen ¿qué? Que confunden o engañan. Esta noche vamos a empezar a ver cuáles son estas enseñanzas, estas doctrinas abominables para el Señor, el cual a iglesias que enseñan esto. Lo que quiere decir es que tú sabes si una iglesia pertenece a Babilonia, a este sistema, si enseña estas mismas doctrinas o estas mismas enseñanzas. ¿Están conmigo? Abominaciones. Vamos a mirar la primera de las abominaciones. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 18, por favor. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, el último libro que escribió Moisés. Y vamos a mirar una abominación aquí. Y este tema yo lo enseño separado de Babilonia por cuestión del asunto de cerrarlo. Lo estoy enseñando dentro del contexto de Babilonia. Pero este tema yo le llamo el engaño más grande del enemigo. Este es el engaño más grande que Satanás tiene sobre esta tierra. Deuteronomio capítulo 18 y vamos a leer el versículo 9. Vamos a empezar en el versículo 9. Biblias. ¿Necesitan Biblia? 3 Biblias, por favor. Gracias. Para esos caballeros tan guapos ahí.
Hermanos míos, qué bueno verlo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. ¿Están ahí? Dice, cuando entres a la tierra del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Eso literalmente, pero vamos a ver mañana qué es pasar a tu hijo o a tu hija por fuego. Eso no lo vamos a tocar hoy. Pero mira lo demás. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los... Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué te pide el Señor? Versículo 13. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. ¿Qué significa ser perfecto? No practicar estas cosas, es una de las cosas. Versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido el Señor tu Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que no hagas que no consultes a Walter Mercado, que no consultes el horóscopo, que no consultes el que lee las manos, que no consultes el que lee la bola, que no lo consultes el que lee las cartas. ¿Por qué? Porque es abominación para Dios o consultar un muerto. Terrible. ¿Pasa esto en nuestra sociedad? Vea las noticias. A cada rato. No solamente se ve, se promueve en nuestra sociedad este tipo de cosas. Y la Biblia dice que es una abominación, o sea, cosa detestable para Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede con los muertos que Dios no quiere que hablemos con ellos? ¿Acaso no están ellos velando y cuidándonos? ¿Acaso los muertos no están por ahí con nosotros, dándonos de la mano y protegiéndonos? ¿Están pendientes a nosotros, queriendo lo mejor para nosotros? Pues aunque esto parece ser la creencia popular en nuestras sociedades, Dios nos está advirtiendo sobre este tipo de prácticas por unas razones muy importantes que vamos nosotros a estudiar en esta noche. Dios nos está tratando de proteger del engaño más grande que tiene el diablo. Y ese engaño, ¿saben dónde empezó? En el jardín del Edén. Dice Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le dice a Adán y Eva, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Se acuerda la palabra morirás? Es la palabra mut, que significa cuando no tienes aliento de vida. O sea, Dios le dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a dejar de existir, no van a respirar más. Y lo confirmamos en Génesis 7, 21 al 23, cuando la misma palabra hebrea se usa. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió, mut. O sea que el morir es no tener el espíritu de aliento en la vida. ¿Están conmigo? ¿Por qué no murieron ese día? Por el cordero que murió. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dios le mostró a Adán y Eva el plan de salvación desde el momento que se supone que cayera juicio sobre ellos. ¿Están conmigo? El plan de salvación ya le fue revelado. Pero aquí es donde viene el engaño. Porque el diablo le dijo a Eva que, con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto del Edén. ¿Eso fue lo que Dios le dijo? No. ¿Ya? ¿Qué hace el diablo? Una de las estrategias es torcer la palabra de Dios. ¿Verdad? Tergiversar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que saber nuestra Biblia muy bien, porque el diablo, ¿qué hace? Tuerce la palabra de Dios. Se sabe la Biblia el diablo mejor que cada uno de nosotros. Que no la entiende es una cosa, pero que la conoce, se la conoce muy bien. Y vamos a ver que el diablo se conoce la profecía de los 2300 días también. Tema sabroso para el viernes. Entonces dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? No morirás. Pero Dios le había dicho en Génesis 2:17, ciertamente morirás. ¿Se supone que murieran Adán y Eva ese día? Sí. Entonces le hago una pregunta. ¿Quién estaba diciendo la verdad? Dios. ¿Y quién estaba mintiendo? El diablo. ¿Será que hoy en día todavía la mayoría de los cristianos están creyendo esta mentira de que no morirás? ¿Será que sí? Vamos a mirar, antes de explicar y de estudiar lo que es la muerte, vamos a estudiar lo que es la vida. Para entender la muerte, primero tenemos que entender lo que es la vida. Génesis 2:7 dice, formó pues el Señor Dios al hombre del
polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Note que puse las palabras hebreas ahí porque las vamos a identificar. Acuérdense que dijimos que vamos a aprender un chin de hebreo aquí. La palabra para aliento de vida en hebreo es neshama. La palabra para alma viviente es nefash. ¿De qué está compuesto el ser humano según Génesis capítulo 2:7? Del polvo de la tierra y del el soplo de la nariz, el soplo que viene de ¿quién? De Dios, que entró por la nariz. Entonces, cuando se unió el polvo de la tierra con el aliento de vida o con el neshama, entonces el hombre o Adán fue un alma viviente. En otro versículo dice un ser viviente. Espérate un momento, pero yo pensaba que teníamos un alma que flotaba por ahí. Que cuando la gente se muere, el alma va por ahí a dar vueltas por ahí. Y han escuchado la creencia de que si tú mueres antes de tiempo, tu alma está intranquila y se queda por ahí dando vueltas, ¿verdad? En lo que encuentra su paz, como encuentran en muchas películas. Pero la Biblia no dice eso. Ahí dice que cuando Dios unió el polvo de la tierra y el soplo de la vida vino de Dios, que Adán fue un alma viviente. Lo que está diciendo este versículo no es que tenemos un alma, es que somos un alma. Aquí empieza el engaño. El ser humano no está compuesto de 3 elementos, el ser humano está compuesto de 2. Aliento de vida de Dios y polvo de la tierra. ¿Están conmigo? Ahora vamos a empezar a desglosar esto un poco. Polvo de la tierra más aliento de vida o el neshama. ¿El neshama es qué? El aliento de vida que viene ¿de dónde? De Dios. Se unen esas dos cosas y es igual a un alma viviente que es un nefesh. Le voy a dar un ejemplo perfecto. Todo el mundo quizás entienda esto. En la escuela siempre nos hacen el primer experimento que todo el mundo hace es ¿cuál? El de la bombilla con la batería, ¿verdad? Muy bien. Y el cablecito. Cuando usted une la bombilla con la batería, ¿qué sucede? Hay luz. ¿Amén? Cuando usted une el polvo de la tierra con el aliento de vida, hay vida. Si usted separa en algún momento la batería de los cables que te llegan a la bombilla, ¿qué pasa con la luz? Se apaga y cuando lo junta, se prende. ¿Me entienden, verdad? Muy, muy parecido. Igual la composición molecular del agua, que es H2O. Si tú quitas uno de esos átomos de hidrógeno, ¿tienes agua? No, tienes que tener los 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Para qué qué? Para que pueda ser agua. Es una composición. Dice el neshama, es la vitalidad o el intelecto. Vamos a ver eso ya mismo. El nefesh es vida, ser vivo, un ser pensante. ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos y los animales? Verdaderamente no hay ninguna diferencia. Los animales son hechos de la tierra, del polvo. ¿Y los animales tienen el aliento de vida? Sí. La diferencia entre los animales y nosotros, ¿cuál es? Que los animales no fueron hechos imagen y semejanza de Dios. Nosotros, aunque no hemos sido destituidos de la gloria de Dios y ya no tenemos la imagen, pero todavía quedan rasgos. Y nosotros somos seres racionales. Los animales no. ¿Amén? El nefesh es vida, ser vivo y pensante. El ruach es vida, ser vivo y racional. Vamos a ver que en el hebreo las palabras se mueven y se intercambian, pero es el mismo significado. Miren lo que dice aquí. Génesis capítulo 2, versículo 7. Polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Otra versión dice esto. Polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser vivo es un alma vivo. Esto no lo tengo que decir yo porque lo vamos a ver ahora categóricamente que la Biblia comprueba esto de una manera fascinante. Dice Job capítulo 32 versículo 8. Pero se me olvidó saludar a la gente de Salvación TV y los de Radio Sol 93, 90 ¿qué? 98.3. Se ponen changos ellos. Pero hay un espíritu, dice Job, en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Que hay un espíritu, la palabra ruach, en el hombre y el soplo, el neshama del Todopoderoso, ¿qué le da al ser humano? Entendimiento. Amén. El entender, el pensante. Dice Génesis capítulo 9, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. ¿Qué palabra, en la misma palabra nefesh, qué palabra usan? Vida. Acá, cuando dice nefesh, ahí usa la palabra ruach. ¿Qué palabra usa? Espíritu.
espíritu, vida, vamos a ver que es lo mismo, que su sangre no comeráis. Génesis capítulo 12, versículo 5. Interesante. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas, ¿qué palabra? Nefesh, nuevamente, que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Le hago una pregunta. ¿Andaba Abraham con una bolsa de almas, espíritus así? ¿Andaba él cargando un montón de espíritus que estaban sueltos así? No. Cuando dice almas, ¿a qué se está refiriendo? A personas, a seres humanos. ¿Están conmigo? Génesis capítulo 14, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas, ¿qué palabra? Nefesh. Nefesh es la misma palabra que vimos de almas y la misma de vida. ¿Están conmigo? Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Están conmigo? ¿Alguien está bien? Muy bien, no quiero ir muy rápido para que nadie diga, miren este versículo, este es mi versículo favorito porque usa Levítico 17:11, porque usa Nefesh, la misma palabra 3 veces y 3 veces le da una palabra diferente. Miren qué lindo esto. Levítico 17:11 dice así, porque la vida, Nefesh, de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para expiar vuestras almas, ¿qué palabra? Nefesh, sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por la persona. ¿Qué palabra hebrea? Nefesh. La misma palabra hebrea nefesh, utilizada de 3 maneras diferentes. Vida, almas, personas. Usted no tiene un alma, usted es un alma. Usted es una persona, usted está vivo. ¿Están conmigo? Miren aquí. Las palabras hebreas nefesh y ruach se usan para decir vida, alma, personas o espíritu. Es corriente eléctrica o es la fuerza vital para el funcionamiento de un cuerpo inerte. ¿Están conmigo? Muy bien, Carlos, ese es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, ¿mismo acaso? Hechos capítulo 7, versículo 14 dice, y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 almas. Fueron almas vagando así que él llamó y habían 75... No, eran 75 ¿qué? Persona, la palabra griega es suke. Suke. Vamos a ver la palabra suke, muy interesante. Mateo capítulo 2, versículo 20. Jesús hablando. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte, suke, del niño. ¿Que han procurado qué? La muerte del niño. Miren un versículo paralelo. Perdón, en otra versión. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Ahí está, nuevamente enseñándonos que el suke, que aquí decía alma, es ¿qué? La vida. Es un ser vivo, un ser pensante. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 16, versículo 26 dice así. Jesús nuevamente hablando. Pues ¿qué aprovecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? La palabra griega, suke. Miren aquí un versículo paralelo, el de abajo, Lucas. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? En el versículo de Mateo 16, 26 dice, pierde su alma. En Lucas 9, 25, un versículo paralelo, dice, pierde a sí mismo, su vida. ¿Están conmigo? ¿Estamos bien? Aquí dice, y es interesante, las palabras alma y espíritu se usan más de 1658 veces en toda la Biblia, pero nunca, 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 ni una vez se asocian o se usan con inmortal o consciente cuando se sale del cuerpo o alguien se muere. Ejemplo, alma inmortal, espíritu inmortal, alma consciente, espíritu consciente. Esas palabras usted nunca las va a ver en la Biblia juntos. ¿Ok? Este es el engaño del enemigo, el que usted crea que cuando usted se muere su alma se queda por ahí. O peor aún, cuando mueres, ¿para dónde vas? Para el cielo. O algunos van para el infierno. ¿Será o no será? Porque entonces la pregunta es, si no hay alma, ¿qué pasa cuando te mueres? Y si no hay alma entonces, ¿y qué pasa cuando te mueres? ¿Qué es del infierno? Mañana, sigan viniendo, amén. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esta creencia? ¿De dónde es que viene este concepto de que el alma es una parte separada y que vuelve a algún lugar? ¿De dónde viene? De Babilonia.
Cuando Babilonia era la cúspide de las creencias paganas. Entonces vino, como ustedes ya saben, los historiadores de aquí que somos todos ahora, viendo las profecías de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, sabemos que entonces, ¿quién conquistó al reino de Babilonia? Los medos y los persas. Entonces cuando los medos y los persas conquistan a Babilonia, ya Babilonia tiene un reguero de dioses paganos, entonces se unen los dioses paganos de Babilonia, se unen con los de los medios y los persas. Pero luego viene Grecia con su filosofía y sus muchos pensamientos y sus grandes pensadores, y se mezclan todo ese reguero de dioses paganos de Babilonia, de Medo-Persa, y se unen con Grecia. ¡Ay, qué reguero tenían esa gente ahí! Y después viene el Imperio Romano y conquista Grecia. ¿Y qué hace el Imperio Romano? Une toda la mitología y todas las creencias paganas desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y se unen en Roma. Pero luego viene Constantino y hace del Imperio Romano, ¿qué? Cristiano. Y se unen y se entran todas esas creencias paganas desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia, entran en Roma y entran en la iglesia cristiana. Dimos un ejemplo muy sencillo. Jesucristo no nació el 25 de diciembre. ¿De dónde viene eso? Mitología babilónica. De Tamuz y Nimrod, que están en la Biblia. Nimrod fue el primer hombre que quiso ser adorado como un dios. Y se dice que cuando murió se convirtió en el sol. Y un rayo de luz de él salió y le cayó a Ishatar, Easter. Ishatar, de la luz que le cayó embarazada y tuvo a Tamuz. ¿Y Tamuz qué día nació? El 25 de diciembre. El hijo del Dios Sol. Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a cambiarlo. Hacemos la transición y así es más fácil para que la gente no se alarme con esto del cristianismo. Y hacemos la transición más sencilla. Pero con eso pervirtieron la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, de ahí es que viene ese reguero. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo Dios creó a Adán? ¿Adán era inmortal? Pregunta capciosa. ¿Adán era inmortal? Levante la mano los que dicen que sí. Levante la mano los que dicen que no era inmortal. Interesante. Vamos a Génesis capítulo 2. ¿Era o no inmortal Adán? Génesis capítulo 2. Hay división en el campamento, como dice el pastor Boer. Génesis capítulo 2, versículo 9. ¿Era Adán inmortal? Génesis capítulo 2, versículo 9. ¿Están ahí? Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó miles de árboles y entre ellos habían dos árboles muy especiales. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien, ¿y qué pasó con ese árbol de la vida? En la palabra lo dice, árbol que da vida. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo el Señor Dios, el concilio divino se une aquí, Padre, Hijo, Espíritu Santo hablan. He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, o declarando. El ser humano ahora se cree juez. El ser humano se cree que sabe qué es bueno y malo, pero ¿quién es el que determina lo bueno y lo malo? No somos nosotros, es Dios. Dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, declarando o sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Era Adán inmortal? No. El árbol de la vida, cuando come del árbol de la vida, ¿qué le hacía? Le daba vida eterna. Piensa en el árbol de la vida como un recargador de baterías. Es un recargador de baterías. Imagínate la carga tan poderosa que tenía que Adán y Eva vivieron por 1000 años con una carga. Tremendo, tremendo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el único inmortal? Otra pregunta. Si Adán hubiera sido inmortal y Dios le dice, ustedes se supone que murieron, no murieron porque el cordero murió. Pero el castigo va a ser que van a ser echados del jardín de Edén y no van a poder comer del árbol de la vida que les alarga la vida. Pero Adán ya es inmortal. Y se dice, ¿y qué castigo es ese, Dios? Si yo soy inmortal, no hubiera sido un castigo entonces, ¿verdad? Es un castigo, ¿por qué?
porque tenía que seguir comiendo de él para seguir viviendo. Y por eso fue que murieron. ¿Están conmigo? No hubiera sido ningún castigo si no hubiera sido porque el árbol de la vida le extendía la vida. Ahora, la Biblia habla claramente quién es el único inmortal. Primera de Timoteo capítulo 1, 17 y 6, 15 dice, por tanto, el Rey eterno es inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honra y gloria por siempre jamás. Amén. Y dice el 6:15, el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios. A través del árbol de la vida, Dios le concedía de su vida al ser humano para que el ser humano pudiera seguir viviendo. Amén. Por eso fue que cuando Adán y Eva pecaron y dijeron a Dios, mira Dios, gracias por habernos creado, pero nosotros hemos declarado el bien y el mal. Nosotros no necesitamos a ti que nos digas lo bueno y lo malo. ¿Y Dios qué hace? Respeta su decisión Dios, porque Dios nos da libre albedrío y Dios se aparta de ellos. Pero si se aparta Dios y Dios es el que da vida, entonces, ¿qué pasa? Te vas a morir. Dios no se quiso apartar de ellos. Y Dios ha hecho, hemos visto ya durante ya lo que hemos estudiado, que Dios está haciendo todo lo divinamente posible, humanamente posible, angelicalmente posible para salvar al ser humano y volver a traerlo a su presencia nuevamente. Como un padre que le ha sido sus hijos arrancado de sus brazos, usted se desesperaría, haría cualquier cosa por tener a sus hijos en sus brazos nuevamente. Así está el Padre esperando por nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. La pregunta es, ¿qué ocurre en la muerte entonces? Ya sabemos lo que es la vida, la unión de ¿qué? Del polvo de la tierra y el aliento de vida. Cuando se unen el soplo de vida y el aliento el polvo de la tierra y se convierte el ser humano en un ser vivo o en un alma vivo. Ahora vamos a suponer en la muerte. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿A dónde le está diciendo Adán y Eva? Al polvo van a volver, a la tierra. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu o el ruach, o el aliento de vida, o el intelecto, vuelve a Dios quien le dio. Pero ¿y dónde está el alma? El alma ya no existe, la vida ya no existe, el ser vivo no existe. ¿Por qué? Porque se separaron los dos elementos que componen un ser humano. Ya se deja de existir. Dice Salmo 146, versículos 3 y 4. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento y se vuelve a la tierra. ¿Qué vuelve a la tierra? El polvo. ¿Y el aliento de vida dónde va? El ruach. Vuelve a Dios. Salmo 104, 29 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, que es la palabra ruach, dejan de ser o de existir y vuelven al polvo. El aliento de vida vuelve a Dios, el polvo vuelve a la tierra. ¿Están conmigo? Ezequiel capítulo 18, versículo 4, poderoso versículo. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa, el alma muere. Claro, porque el alma eres tú. Tú dejas de existir. No es este tercer elemento que anda por ahí dando vueltas, que lo que enseña que es el alma es inmortal. Y para el infierno inmortal poder existir, los seres humanos tienen que ser inmortales. Pero la Biblia dice que la inmortalidad proviene de Dios a través del árbol de la vida. Interesante de momento cómo cambia el panorama en cuanto al infierno. Mañana vamos a estudiar ese tema profundamente y ver. Porque la Biblia habla de un infierno, ¿verdad que sí? Sí, habla de un infierno, pero será el mismo infierno que nos han enseñado desde chiquitos a entender. Interesante y sabroso ese tema. Dice Hechos capítulo 5, versículos 5 y 10. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué es expirar? Inspirar, expirar, expiró y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y al instante, Zafira cayó a los pies de él y expiró. Y entrando los jóvenes, la hallaron ¿qué? Muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué sucedió? El aliento de vida se le fue
¿Y qué hicieron con el cuerpo, el cadáver inerte? Lo enterraron. ¿Están conmigo? Dice también Mateo 20, miren este versículo paralelo. No tengo ningún versículo paralelo, disculpen. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó él el espíritu. Ahí está Carlos, cuando Jesús murió el espíritu, el alma volvió al cielo. El mismo versículo paralelo, Marcos 15:37. Y Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Ustedes saben lo que está diciendo ese versículo? Jesucristo murió. Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, murió. No entendemos eso. Jesús murió. El que daba vida dejó de vivir. Interesante. ¿Fue el espíritu, el alma de Jesucristo al cielo? ¿Qué fue lo que fue al cielo? El aliento de vida que le daba vida. Jesucristo murió en la tumba y tuvo que ser resucitado. ¿Están conmigo? Entendemos eso, que Jesucristo murió sin saber si iba a volver, sin ninguna seguridad. Lo entregó todo por ti y por mí. Juan 5:28. ¿A dónde, la pregunta, van los muertos cuando mueren? ¿Al infierno? ¿Al cielo? ¿Al purgatorio? ¿A dónde van los muertos cuando mueren? Jesús, Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron bien, ¿de dónde saldrán? De la tumba. ¿A qué? A resurrección de vida. Y los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Espérate un momento. Pero a mí me enseñaron que cuando uno muere, o te vas al cielo, o te vas al infierno, o está también lo que se conoce como la sala de espera, el purgatorio. Y ahí en la sala de espera tú estás esperando que te digan para dónde es que tú vas, porque todavía no están seguros. ¿No has escuchado el purgatorio, verdad? Ninguna parte de la Biblia habla de un purgatorio. Eso nuevamente, ¿qué es? Creencias paganas que entraron al cristianismo. ¿A dónde va? Jesucristo bien claro dice ahí que los que están muertos, ¿qué van a hacer? Van a salir de las tumbas. Pero ven acá, entonces si yo me muero y voy al cielo, y estoy en el cielo gozándome del cielo, y de momento dice, bueno, vámonos, todo el mundo, que voy a bajar a la tierra y voy a buscar a mi gente, a los que están ahí abajo, ok, vuelvan a las tumbas. Todo el mundo vuelve a las tumbas, para luego resucitarte. O viceversa, estás muerto, ya estás sufriendo, ya Satanás te tiene ahí con el palito de la barbecue, ya estás ahí quemándote y te estás dando vueltas como el pollito, ¿verdad? Y de momento cuando viene ahí, espérate un momento, que viene Jesucristo, estamos hablando de la resurrección después de los 1000 años, el milenio. Hay que resucitar, ¿para qué? Para que te digan que hiciste mal y que vas a olvidar al infierno. ¿Para qué? ¿Para que me sacaste? ¿Tiene sentido eso? Le voy a dar un ejemplo. Yo fui una vez a un funeral y este pastor de esta iglesia, ¿tú te acuerdas de eso? Este pastor de esta iglesia, estábamos ahí y yo estaba ahí tranquilito y de momento el pastor me dice, porque el fulano de tal está descansando en paz. Y yo, amén. Pero de momento decía, y fulano de tal está en el cielo mirándolos. Y yo, espérate un momento. O está descansando en paz o está en el cielo mirando. ¿Cuál de los dos es? Me confundió. O está ahí, en ese que yo estoy viendo, o está en el cielo allá celebrando, porque está en el cielo. ¿Dónde estará? La pregunta. Vayan conmigo Juan capítulo 11. Vayan conmigo Juan capítulo 11. Vamos a dejar que Jesucristo nos explique un poco más. Juan capítulo 11. ¿Están gozando? Juan capítulo 11. Y vamos a empezar en el versículo 11. Amén. Dice ahí. Dicho esto, le dijo Jesús, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. O sea, está dormido, déjalo, ¿verdad? Va a estar bien. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿A qué compara Jesucristo la muerte? Al sueño. Ahora, ¿por qué al sueño? Bien interesante.
el sueño, hay dos componentes del sueño. Primero, que cuando usted está durmiendo, usted está inconsciente. Esperemos. Que hay gente que se levanta y brinca, ¿verdad? Inconsciente. Lo que quiere decir es que cuando tú te acuestas, la próxima vez que tú te levantas, a lo mejor pasaron 5, 6, 7, 8 horas y usted ni cuenta se dio. Usted estaba inconsciente, primero. Segundo, que si estaba durmiendo, quiere decir que en algún momento se iba a volver a levantar. La Biblia enseña que todos van a ser levantados. Uno para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. La resurrección de vida la vamos a estudiar muy pronto. La resurrección de los muertos siga viniendo a los estudios, porque no nos dio tiempo a tomar ese tema. Ahora, ¿resucitó o no Lázaro? Sí, ¿verdad que sí? Le hago una pregunta. Si usted hubiera sido Lázaro y usted estaba en el cielo, disfrutando del cielo, por ahí corriendo con los ángeles, gozando, y de momento te bajan, lo primero que tú haces cuando sales de esa tumba es: chico Jesús, ¿por qué tú me sacas de ahí? Si yo estaba bien. Yo estaba bien, me trajiste para atrás otra vez. O viceversa, si estuviera en el infierno y se hubiera salido del horno infernal y sale: ay, gracias, porque allá adentro yo no soportaba la calor. Pero Lázaro no dice nada. Ustedes saben que en la Biblia hay aproximadamente 12 personas que resucitan y ninguna de las 12 hace ninguna mención sobre lo que sucede en la muerte. ¿Saben por qué? Porque estaban inconscientes. No tenían nada que decir porque no estaban pensando, porque no tenían el neshama, no tenían el intelecto, estaban durmiendo. ¿Se están conmigo? ¿Creen que me lo estoy inventando? Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés está después de Salmos. Usted abre la Biblia a mitad, ahí están los Salmos. Eclesiastés es 2 libros después de los Salmos. Eclesiastés capítulo 9. Si usted hasta este punto le ha quedado alguna duda sobre esto, Eclesiastés se la va a sacar del parque. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Acuérdese de este versículo cuando le vengan a hablar de estas cosas, para que usted se lo ponga ahí. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. ¿Están conmigo? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en dónde? En el olvido. ¿Por qué su memoria es puesta en el olvido? Porque están inconscientes. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El muerto está participando con nosotros aquí. Aquí dice que los muertos no participan de nada. De nada de lo que sucede aquí los muertos participan. Brincamos al versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seúl o en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Más claro no canta un gallo. ¿Qué dice ahí? Que el muerto nada sabe ni participa de nada de lo que sucede aquí en la tierra. ¿Están conmigo? ¿Me lo inventé yo o lo está diciendo la Biblia? Hechos capítulo 7, versículos 56 y 60. Y apedrearon a Esteban mientras él estaba invocando a Dios. Y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, mi aliento de vida, mi neshama. Y arrodillándose, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué? Porque ya no tenía el intelecto, ya no tenía el neshama, el aliento de vida se le había ido. ¿Están conmigo? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice así: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. ¿Qué quiere decir eso? Los que han muerto, ya murieron. Ya murió Abraham, ya murió Moisés, ya murió Samuel, murieron todos los profetas. Pero ellos están descansando de sus obras, sí, porque están durmiendo. Pero, bueno, menos Moisés, pero sus obras con ellos continúan. ¿Qué quiere decir? Que aquí está su vida escrita como un ejemplo a nosotros. Amén. Al igual que nuestra vida está escrita en un libro, la vida que ellos vivieron está escrito aquí donde nosotros podemos leerlo y por eso sus obras siguen con nosotros. ¿Están conmigo? Salmo 146,
3 y 4. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Me falta una parte del versículo. Vayan conmigo al Salmo 146. Salmo 146. Salmo 146. Se cortó ahí. Salmo 146. Versículo 3. Disculpen eso. ¿Están ahí? No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Más claro no puede ser. Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? ¿Puedes alabar a Dios en el sepulcro? No, porque estás inconsciente. ¿Están conmigo? Job capítulo 7, versículos 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Qué claro nos lo dice Job. ¿Qué dice ahí? Que el que muere ya no se levanta, ya no está por ahí dando vuelta y no vuelve ¿a dónde? A su casa. ¿Cuántos por ahí han escuchado o han experimentado cuando dicen, un familiar muerto me visitó? Muy personal, el diablo se las sabe toditas. Muy personal eso. Algo tan y tan delicado como una persona que tú amas, que tú piensas que ¿qué? Que volvió a su casa. La pregunta es, si los muertos están muertos y no saben nada, ¿quién fue el que se apareció? Vamos a dejar que la Biblia nos explique sobre estas cosas. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 2, versículos 29 y 34 dice así. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Esto es en Hechos, Nuevo Testamento. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, porque David no ascendió a los cielos. Que David no ascendió a los cielos. Cuando Jesucristo resucitó, la Biblia dice que hubo un grupo de personas que resucitaron con él, pero no menciona sus nombres. Sabemos que David no estaba ahí, definitivamente. En la Biblia solamente registra 3 personas fuera de Jesucristo que sabemos definitivamente, según la Biblia, que están en los reinos de los cielos ahora mismo. Enoc, Elías y Moisés. Y Jesucristo, claro. Fuera de esos 3, si usted se pone a decir que fulano de tal está en el cielo, que si fulana de tal, que si María... María murió después de esa resurrección. Y la tumba de ella la pueden encontrar. La Biblia solamente menciona 3 personas que están en el reino de los cielos. Y la Biblia no menciona a ninguno de los 3 como intercesor con Dios por nosotros. Porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. La pregunta es, ¿a quién le estás orando? ¿A quién le estás orando? A un muerto. Ay, esto se pone duro. Gloria a Dios por esta verdad. ¿Saben por qué? Porque ahora mismo nadie está sufriendo. Porque piense usted que usted sube al cielo y usted está viendo las cosas que ocurren en esta tierra y usted está viendo el sufrimiento de la gente. El cielo no sería cielo. Sería un lugar de tormento. Tú ver lo que sucede aquí en la tierra con las personas que tú amas, con las personas que tú quieres y viceversa. Ahora, usted nota que las personas que siempre que hablan de los muertos, siempre dicen que oh, mi papá estaba conmigo, me ayudó. O mi mamá estaba conmigo todo el tiempo, ella fue la que me sostuvo. O mi abuelo fue el que me levantó y me tuvo ahí. Siempre es cuando hacen cosas buenas, pero cuando ocurre lo malo no dicen lo contrario. ¿Dónde estaba mi mamá? Que se supone que me estuviera velando. ¿Dónde estaba mi abuelo? ¿Dónde estaba mi hermano? ¿Dónde estaba mi amigo? Siempre es en cosas buenas, pero cuando suceden malos no le echan la culpa. ¿Por qué? Por estas creencias que han entrado dentro de nuestra sociedad en cuanto a las personas que mueren. ¿Están conmigo? ¿Por qué es una abominación comunicarse con los muertos? Y este es el asunto. ¿Por qué es una abominación para Dios? Dice, no hablen con nadie que tenga que ver nada con los muertos. O totalmente prohibido. Yo lo detesto, lo aborrezco. ¿Por qué? Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 7. Así dice el Señor. Maldito, ¿qué? Maldito el hombre que en el hombre confía.
y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Cuando tú confías en un hombre por encima de Dios, ¿qué tú estás haciendo? Apartándote del Señor. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es en el Señor. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas a Walter, o escuchas al astrólogo, o al que lee las cartas, o el que habla con muertos, o el que dice hablar con muertos, o el que dice hablar con tu mamá, o el que dice hablar con tu papá, o el que dice hablar con tu hermano o con tu amigo, que tiene que comunicarse porque te tiene que decir algo, está haciendo la obra del diablo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? En los tiempos del fin. ¿Qué va a suceder? Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Te usa ese espiritismo que está dentro de la iglesia cristiana rampante. En la gran mayoría de las iglesias cristianas se enseña el espiritismo de una manera u otra. Hablar con un muerto. ¿Y qué dice ahí el apóstol Pablo? Escuchando a quienes espíritus engañadores. ¿Quiénes son los espíritus engañadores? Una tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios que cayeron con Satanás. Esos son los que se aparecen. ¿Y qué hacen? Se enmascaran o se hacen pasar por nuestros seres queridos. ¿Para qué? Para que escuches y creas en esas cosas. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Porque son espíritus de demonios haciendo milagros. Y tú dices, ¿cómo es posible? Ellos no están viendo todo. Ellos están escuchando, ellos saben, ellos ven las experiencias, ellos ven las cosas que ustedes hacen, ellos ven las conversaciones. ¿Qué simplemente hacen? Lo reproducen. Eso es todo. Y de hecho está la historia de Samuel. Samuel, el que era rey de Israel, Dios se apartó completamente de él. Y él fue, ¿y qué hizo? Fue a donde un adivino. ¿Quería hablar con quién? Saúl, perdón. ¿Quería hablar con quién? Con Samuel. Y él le dijo, yo quiero hablar con Samuel. ¿Y quién se apareció? Samuel. ¿Qué coincidencia? ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Mañana? Mañana vas a morir. Y dijo, ahí está. Un mensaje de Dios. No. Porque Saúl estaba fuera de las manos de Dios ya. ¿En manos de quién estaba? Del diablo. Y el diablo sabía, yo lo mato cuando me da la gana. Cuando yo quiero, yo lo mato y te voy a matar mañana. No era un ángel, no era Samuel. Porque la Biblia nos dice que los muertos nada saben. Era un demonio diciéndole lo que le iba a hacer. ¿Están conmigo? ¿Qué esperanza hay para los que están durmiendo? ¿Qué esperanza hay para los que mueren? Aquí viene la parte linda. Juan 14, versículo 1 al 3, algunos de ustedes lo pueden citar de su cabeza. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Quién se fue? Jesucristo se fue a preparar ¿qué? Un lugar para nosotros. Si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estés. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es la promesa de Jesucristo? Yo vuelvo por ustedes, mis hijos. Amén. Mueren, no se preocupen. Yo vuelvo nuevamente por ustedes también. ¿Están conmigo? Gloria sea el nombre de Dios. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Y yo qué? Le resucitaré en el día final. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Aunque tú mueras en esta vida, la promesa es que ¿qué? Que cuando Cristo vuelva te va a resucitar. Ahora, Carlos, si no somos inmortales, ¿cómo vamos a vivir eternamente? Porque el asunto del árbol de la vida, que era lo que le daba vida al ser humano, se fue. Después del diluvio se desapareció el árbol de la vida. ¿Cómo nosotros vamos a seguir viviendo? ¿Están preparados? Cosa linda. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice así. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Estamos en la tierra nueva? No, todavía no, ni los cielos nuevos. Que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Él. Nosotros sabemos por qué cada sábado nos vamos a reunir todos en la tierra nueva y en el cielo nuevo. ¿A qué? A adorar al Señor. ¿Por qué? Como nuestro Creador, Redentor y Santificador. Eso no cambia, ya lo estamos practicando aquí, amén. La pregunta es ¿por qué vamos a reunirnos de mes en mes? ¿Por qué de mes en mes? Vayan conmigo a Apocalipsis. Ay, qué rico es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21.
Apocalipsis capítulo 21. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 21. ¿Están ahí? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. ¿Por qué no existía el mar ya? Porque ¿qué hace el mar? Divide. La Biblia dice que la tierra nueva va a estar ríos corriendo por toda la tierra. Amén. El mar divide. Además el mar está compuesto por la descomposición. En la tierra nueva y el cielo nuevo nada se va a descomponer. Amén. Entonces dice, pasaron la primera tierra y el primer cielo. Estamos en la tierra nueva y el cielo nuevo, ¿verdad? Lo mismo que dice Isaías 66, 22 y 23. Sí. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 22. Después, hablando de la tierra nueva y el cielo nuevo, Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué es que nos vamos a reunir cada sábado? Para adorar a Dios como nuestro creador y nuestro redentor y santificador. ¿Pero por qué vamos a ir de mes en mes? Porque cada mes vamos a comer del árbol de la vida. Gloria sea el nombre de Dios. Cada mes se va a producir un fruto nuevo que nunca en nuestra vida hemos escuchado. ¿Usted cree que el mango es rico? Deja que usted vea las frutas que van a salir de ese árbol. Una cosa sabrosa. No va a quedar pedazo para usted botar. Amén. El mes en mes es porque Dios vuelve en la tierra nueva y el cielo nuevo a poner el árbol de la vida. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. ¿De qué está hablando? Cuando venga Cristo, no necesariamente todo el mundo va a morir, porque van a haber vivos sobre la tierra cuando venga Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya no habrá más espejuelos, ya no habrá más silla de ruedas, ya no habrá más bastones, ya no habrá más nada. Gloria, ya no vas a tener ese carrito. Gloria, vas a caminar y brincar como un saltamonte. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. Nuevos cuerpos incorruptibles y seremos transformados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya visto de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Qué promesa más linda. Gloria sea el nombre de Dios. Dice Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. La pregunta es, ¿lo crees? Alabado sea el nombre de Dios si lo crees. Gloria sea el nombre de Dios. Apocalipsis 18, 2 al 4. Ha caído la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, de sus abominaciones, ni recibiráis parte de sus plagas. Las plagas de Apocalipsis capítulo 16 van a caer sobre esta tierra. Y dependiendo de la decisión que tú hagas en tu vida, va a depender si recibes el sello de Dios o la marca de la bestia. Y dependiendo de la decisión que tú hagas en ese día, va a depender si tú vas a vivir eternamente y vas a ser protegido a través de las plagas o si las plagas van a caer sobre ti. Salgan de Babilonia. ¿Cómo tú sabes que estás en Babilonia? Si enseña que tu alma es inmortal. Si enseña que tu alma está por ahí vagando. Si enseña, habla con los muertos. Si te enseña, ora a los muertos. Si te enseña, busca a los muertos. Busca a tu mamá o tu papá. Si te enseña que eso no tiene nada de malo. Si la iglesia que tú estás está enseñando esa enseñanza, lamento decirte que estás en Babilonia. La Biblia claramente lo establece. Abominaciones. ¿Y qué hay que hacer si estamos en un lugar donde se están participando y practicando abominaciones?
salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Familia, Jesucristo viene muy pronto por ahí. Y Él está loco por encontrarte y verte cara a cara. El próximo versículo en Apocalipsis capítulo 22 decía que le veremos cara a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Pero desde ahora tenemos que empezar a limpiar y purificar nuestras vidas. Desde ahora tenemos que sacar todo aquello que es una abominación. Cualquier cosa. Le hago una pregunta. Las películas, ¿qué enseñan? A hablar con los muertos. A que tu papá y tu abuelo salió y te dijo, oh, y te da sabiduría. Eso es rampante en nuestra cultura popular. Pero Dios nos está diciendo y nos está exigiendo perfección. ¿Perfección es qué? Obedecer la palabra de Dios. Y Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que sacar todas esas cosas de nuestras casas, de nuestras vidas. Tenemos que apartarnos de todo aquello que tenga que ver con los muertos, con espíritus, con cualquier cosa. Quizás hay alguien aquí que esté participando en algún de eso, quizás ha ido en algún momento, quizás hasta ha mirado el horóscopo. Yo he mirado el horóscopo. Y cuando aprendí estas cosas dije, no vuelvo a mirar el horóscopo. Porque viene y dice, hoy te vendrá dinero y viene te cae $1. Mira, el horóscopo la pegó. Usted sabe que he encontrado que los horóscopos, los que adivinan, Nostradamus, todas estas personas que hablan del futuro, encontraron que esa gente no pega, solamente pega del 5 al 10% de lo que predice. Lo que pasa es que tú escuchas cuando la pegan, no escuchas cuando no la pegan, que es la gran mayoría. Gracias a Dios que tenemos un Dios que 100% la pega siempre, porque Dios conoce todo. Amén. Confíen en la palabra de Dios, no confíen en un hombre, no confíen en un ser humano. Si tú estás siguiendo un ser humano y el ser humano no está siguiendo lo que la palabra de Dios dice, salid de ahí, pueblo mío. Y empecemos a dejar que la palabra de Dios sea nuestra única lámpara, nuestro único estándar, nuestra única guía en todo momento, nuestro GPS. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Yo quiero hacer entonces una oración por las personas que hoy quieren decir, yo quiero sacar cualquier cosa de mi casa que no honra y alaba el nombre del Señor. Si ese es tu deseo en la noche de hoy, tú quieres decir, yo quiero sacar todo de mi casa que no honre a Dios. Yo quiero sacar todo de mi casa que no agrade a Dios. Yo quiero sacar todo de mi casa aquello que quizás sea una abominación. Si ese es tu deseo en la noche de hoy, ponte de pie en el nombre de Jesucristo. Si queremos purificar nuestros hogares para que nuestros hogares sean santuarios. Usted sabe que ninguna carne inmunda, ningún animal inmundo entraba dentro del santuario celestial, porque era abominación. Dios quiere que nuestras casas sean santuarios santos. Que nuestras casas, no solamente nuestros hogares, sino también nuestro cuerpo. Que no prestemos oído ni vista a nada que tenga que ver con los muertos, ni espiritismo, ni hablar con un muerto, ni orarle a un muerto, ni buscar a un muerto, ni nada. Dios quiere que nos apartemos. ¿Por qué? Porque son espíritus engañadores. Gloria sea el nombre de Dios. Dios viene a buscar un pueblo fiel, un pueblo obediente, un pueblo persistente en su santidad. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Gracias por la advertencia, Padre, de los engaños que el enemigo tiene en los tiempos finales, Padre. Permite, Padre, que si hay algo en nuestra vida que está impidiendo que podamos tener ese acceso, esa conexión sólida, directa contigo, Padre. Si hay algo que tenga que ver con los muertos, si alguno tiene algo en su casa, Padre, que pueda sacarlo, Padre. Y también de nuestras mentes. No permita que en nuestras mentes veamos cosas que también nos hablen sobre esto que tenga que ver con espiritismo, todo esto de los horóscopos, nada de eso, Padre. Queremos vidas puras y santas para que cuando venga Cristo Jesús nos vayamos toditos con ellos, Padre. Gracias por tu advertencia, gracias por enseñarnos cuáles son las abominaciones y ayúdanos, Padre, a salir de ellas si estamos en ellas, Padre. Dirígenos, Padre, porque sabemos que si tú nos pides que salgamos de ellas, tú tienes un lugar donde llevarnos, Padre. Gloria sea el nombre de Dios. Y que podamos seguir viniendo y aprendiendo más y más, no solamente de donde Dios quiere salir, o sea, que salgamos, sino a dónde tú nos quieres llevar. Gracias por la bendición y de traernos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.